Porque los más hermosos recuerdos están en nuestra casa, este verano nos cuidamos para volver a estar juntos. Nos despedimos por estos meses de algunas reuniones, pero no dejaremos de estar conectados en nuestras redes sociales. Seguimos en este camino para que cada martes a las 20 horas podamos juntos orar a nuestro Dios. Y sin importar si estás solo o en familia, todos los domingos a las 11:30 disfrutaremos de las alabanzas y de una palabra que le refrescará. Queremos volver a nuestra casa, pero crearemos en este especial verano nuevos y hermosos recuerdos. No olvides mantener todas las medidas sanitarias, como tampoco puedes olvidar visitarnos. ¿Dónde? En todas nuestras redes sociales, ya que estaremos unidos a través de ellas. Está solo un clic del encuentro, para así seguir juntos creando puentes. Buenos días, buen domingo. Les saludamos cordialmente por esta plataforma que durante el año que pasó y lo que va de este año se ha transformado en la compañía ahí en su hogar para poder hacer iglesia, para contactarnos, para poder reunirnos, para alabar, bendecir y glorificar el nombre de nuestro Dios. Es el culto familiar, es el tiempo en que la familia, esperamos, se reúna para hacer iglesia a la distancia pero unidos, en un solo sentir. Nos presentamos a esta hora con la certeza de que Dios bendice y guarda este tiempo de culto familiar. Le invito a que tengamos un tiempo de oración. Señor, le damos tantas gracias a esta hora, reconociendo su bondad, su misericordia, su gracia sobre nuestras vidas. Señor, muchas, pero muchas gracias por cada hombre, por cada mujer, por cada joven, por cada niño que se reúne en este domingo para juntos, Dios, hacer iglesia, para juntos poder, Dios, avanzar en la búsqueda de su amor, de su dirección, ese amor que a través de su palabra, Señor, tan bien nos hace. Nos presentamos a esta hora, Señor, conscientes de que usted perdona todos nuestros pecados, nos capacita, nos habilita para adorarle como usted se merece. No por nuestros méritos, sino por los de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Alabar y bendecir a nuestro Dios es uno de los grandes privilegios que tenemos como creyentes. El equipo trabaja, se dispone todo el corazón para servir a nuestro Dios, adoramos su precioso nombre y sabe, Dios nunca nos falla porque su fidelidad es permanente. Así lo dice la siguiente alabanza. Eres fiel. Lo declaramos juntos como iglesia. Eres fiel. Fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya.
fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Diga, eres fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú 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 eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. 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 Diga, gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres Señor. Diga fuerte, eres fiel. Disfrutamos, nos gozamos, nos alegramos de la gran fidelidad de nuestro Dios. ¿Cómo no alabarle, cómo no alegrarnos, cómo no regocijarnos de toda su gran fidelidad? Él es fiel. Qué linda declaración, qué hermoso testimonio nos da la alabanza para ofrendársela, para dedicársela a nuestro Dios. Gratitud, gratitud. Gratitud permanente es la que nosotros tenemos con usted, que entrega sus ofrendas, sus diezmos, que coopera, que sacrifica sus bienes para poder bendecir la obra del Señor. ¿Sabe? Él es fiel. Si usted siente esa fidelidad del Señor y lo hace al ofrendar y al diezmar, es para esa obra maravillosa, para que muchas personas puedan alcanzar ese gozo, esa alegría de gustar de la fidelidad de nuestro Dios. Saludamos por su fidelidad también, la fidelidad de Dios, a los cumpleañeros. Está el día 18, estuvo el día 18. Nuestra querida hermana Edith Astudillo.
El día 20, nuestra hermana Verónica Ollarse Díaz. Y el 22, nuestra querida hermana Violeta Umaña. Para Edith, para Verónica y para Violeta, que el Señor las bendiga grandemente a estas mujeres importantes y pilares de familia. Un afectuoso saludo. Que puedan cumplir muchos, pero muchos años más. Ya viene la palabra de Dios, que hoy viene en voz y sonido de nuestro hermano Marco Pardo Contreras. Mientras eso ocurre, nosotros seguimos alabando, bendiciendo y glorificando el nombre de nuestro Dios por su grandeza y su fidelidad. Alabamos al Señor. Dios de milagros y amor, sanas y da salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Diga, brillas en la oscuridad, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta.
aquí estás y debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Diga, aquí estás. Aquí estás y debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Diga que Él es milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Diga, aquí estás sanando. aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. ¿Qué estás sanando? Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Diga que Él es milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino.
camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. El milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Oh, sí, Señor. Qué bueno es cantar, qué bueno es escuchar, qué bueno es adorar, disponer nuestro corazón en la adoración. Qué letra más significativa. Así eres tú, fiel, misericordioso, sanador. Gracias, Señor. Muchísimas gracias porque nos das la oportunidad de adorarte, de cantar, de entonar esta adoración preciosa en la cual los hermanos la cantan. En el nombre de Jesús te damos gracias, muchísimas gracias. Algo sucede en nuestro corazón cuando cantamos, cuando adoramos. Hermanos, bienvenido, qué gusto de saludarlos. Una vez más, un domingo más, domingo 24 de enero. Mire, 24 de enero, ya ha pasado el tiempo ya de este año nuevo 2021, perdón. Iba a decir 2020, estamos en 2021 ya. Bienvenidos. Qué bueno estar aquí una vez más en esta plataforma y llevarles, ¿cierto?, a través de esta lectura, de esta exhortación, la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos trae consuelo, nos trae seguridad. Podemos confiar en ella porque este Dios es fiel y cumple sus promesas. Tarde o temprano, Él las cumple en su momento oportuno. ¿Sabe que hablando de promesas, hablando de propósitos, en la Biblia vamos a encontrar muchas historias de hombres que le creyeron a Dios y Dios, más que cumplir, hizo el propósito en él. Lo que ya le había dicho antes, Él lo cumplió, lo hizo tal cual, porque Él es fiel. Y específicamente quiero hablar de Abraham. ¿Sabe que la Biblia dice que espiritualmente hablando, Él es nuestro padre de la fe? Porque Él creyó a una promesa tremenda y se le contó por justicia. Por tanto, de la misma forma, cuando usted cree en el Señor, también a usted se le cuenta como justicia, en términos espiritual, ¿cierto? Hijos de Él, a ser el ejemplo de Él, que le creyó a un Dios que es poderoso y Dios cumplió. Decía que cuando leemos la palabra de Dios, encontramos este ejemplo. Podemos decir que el Señor es fiel y cumple sus promesas, hermano. Y en la Biblia encontramos a este hombre que le creyó a Dios y Dios cumplió su promesa de Abraham. Quiero leer un solo versículo para partir en el capítulo 4 del libro de Romanos. Capítulo 4, el versículo 17. Fíjese que todo este capítulo 4 habla con respecto a lo que, como ejemplo de Abraham, cómo a este hombre le creyó a Dios. Pero solamente quiero tomarme del versículo 17 con respecto a una promesa de que Dios le había dicho a este hombre y que también son promesas para nosotros. Y por eso que yo decía al principio, tomar como ejemplo que este hombre le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Romanos 4, versículo 17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. El Señor bendiga esta palabra, este versículo, hermano, que vamos a extraer porque le vamos a sacar cosas importantes que son significativas para tu vida, para mi vida, hermano. Fíjese que la primera parte de este versículo, Abraham recibió una promesa de parte de Dios, tal como lo encontramos en el libro de Génesis. Ya Dios se lo había dicho antes a este hombre, ¿cierto? En Génesis, en el capítulo 17, en el versículo 5, dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes.
Te he puesto por padre de mucha gente, decía en el capítulo de Romanos. Luego dice el texto, ¿a quién creyó? ¿En quién creyó Abraham? La respuesta, cierto, es, él le creyó a Dios con respecto a esa promesa. Dice que el versículo avanza un poco, dice, el cual da vida a los muertos. Hermanos, el poder de la vida está únicamente en Dios, porque su palabra lo dice, y lo vemos, cierto, en nuestra vida. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 7, dice, entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Termina este versículo diciendo, y llama las cosas que no son como si fuesen. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Este Dios le dijo esto a Abraham. ¿Qué hace esto de llamar las cosas que no son como si fuesen? ¿Quién puede solamente hacer estas cosas? Solamente Dios, hermano. Solamente Dios. El milagro que Dios hizo al traer hijos a Abraham, por ejemplo, y a Sara, hombre ya de avanzada edad, ¿cierto?, con una matriz estéril, y lo hizo padre de muchas naciones. ¿Por qué? Porque el Señor es poderoso para llamar las cosas que no son como si fuesen. Hermanos, yo siempre hago el llamado de leer, de estudiar la palabra de Dios, porque encontramos a un Dios que es todopoderoso. Y cuando yo leo esta palabra, en mí produce fe, me da confianza. Tengo la seguridad que en el que estoy confiando es poderoso para hacer las cosas que no son como si fuesen. A su tiempo, ¿cierto? Hay que esperar en las cosas de Dios. Podríamos decir entonces que conforme a lo último de este texto, declarando, voy a recibir lo que yo quiero. Si yo sé que tengo un Dios que hace las cosas que no son como si fuesen, ¿podré yo tomar eso? ¿Podré yo llevarlo, cierto, a mi forma de pensar? Y que de aquí en adelante, por creer un Dios que es tan poderoso, si yo declaro las cosas, van a ser tan ciertas como lo dice la Biblia. Y llama las cosas que no son como si fuesen. En ese es el sentido del texto. ¿Será así de fácil? ¿Eso es lo que quiere decir el texto? ¿Así de práctico es? Que si yo declaro, si yo me tomo de eso y lo declaro, porque yo mismo, ¿cierto? Le he dicho tantas veces la importancia de leer, la importancia de memorizar. Pero el peligro está en el cuidado cómo yo pongo en práctica la palabra de Dios. Cómo yo, ¿cierto?, comienzo a apropiarme, a veces inadecuadamente, de las cosas de Dios, de una promesa que fue hecha para alguien y que también es para mí, pero lo tomo inapropiadamente. ¿Sabe cuál es el peligro de poder comenzar a tomarlo como yo quiero el texto y a declarar cosas, porque sabiendo que si Dios hace las cosas que no son como si fuesen, y comienzo a decretar cosas y a decir cosas? ¿Sabe cuál es el peligro? Porque Dios conoce mi corazón y conforme a la aplicación que yo estimo, puede ser un poco peligroso. Puede ser un poco jactancioso, ¿cierto? Comenzar a declarar cosas que a veces no son así. Porque nos colocan en el lugar de Dios. Fíjese que cuando comenzamos a declarar, a decretar cosas conforme a esta promesa, comenzamos se nos va la sumisión. Dejaríamos de orar a lo mejor, ¿cierto? Ya no habría esa práctica de quebrantarnos delante de Dios, porque al creer que nosotros al declarar cosas van a existir y van a ser, dejaríamos de orar. Diríamos en el Padre Nuestro, el pan nuestro declaro hoy. No sería muy práctico, ¿cierto? No sería muy espiritual decir eso. La palabra de Dios dice, dános hoy, ¿cierto?, el pan de cada día. Pero a veces, porque a veces aplico mal las cosas, podría caer yo en un tema de orgullo, ¿cierto? Es decir, yo declaro hoy día que tengo pan. No significa, hermano, de que usted no tenga fe, porque para tener fe hay que leer.
Y en la lectura, ¿cierto? Con la ayuda del Espíritu Santo viene la revelación y nos da fe. Creer que el hombre es capaz de llamar las cosas que no son como si fuesen sería una equivocada aplicación. Si yo comienzo a creer de que solamente yo declarando y diciendo las cosas, porque sé que hay un Dios que hace las cosas que no son como si fuesen, puede ser una terrible jactancia, una equivocada aplicación, hermano. Estoy diciendo estas cosas como ejemplo para llegar después a una conclusión. No quiero dejar esto así abierto. Al contrario, el mismo texto afirma categóricamente que solamente Dios es el que hace las cosas, hermano. Afirma solamente, el versículo dice que Dios le habla a Abraham y Abraham creyó en esa voz, creyó en Dios, que Él es poderoso para hacer las cosas. Dios, no Abraham. Abraham sí, ¿qué ejemplo debemos imitar de él? Que creyó a su palabra. Creyó y dijo, Dios lo puede hacer, lo va a hacer, porque su palabra, Él es fiel. En este versículo habla, ¿cierto?, de que alguien creyó. ¿En quién creyó? Dice, el versículo dice, el que da vida a los muertos. Habla de la resurrección. El que da vida a los muertos. Y llama lo que no es para que sea. Hablo de estas cosas, hermano, porque es una palabra que vino de parte de Dios, una promesa a un hombre que le creyó. Abraham es un ejemplo para los creyentes, sin duda, porque aplicó toda la fe en él. Creyó ciegamente de que él era poderoso para hacer las cosas y que les iba a cumplir, porque nosotros confiamos en un Dios que es real, hermano, que es poderoso y que vive en nosotros y en medio de nosotros. Él dejó el Espíritu Santo en nosotros, que aviva nuestros corazones, que nos ayuda a entender su palabra. El versículo 18 dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, dice. Se doblegó ante eso. Dijo, no voy a creer lo que yo pienso, sino que voy a doblegar de esperanza contra esperanza. Su fe no se debilitó al ver su propio cuerpo, sino que confió en la promesa, dándole así gloria a Dios. De igual forma, hermanos, nosotros ante una situación adversa como la que estamos viviendo en estos tiempos, cuando leemos la palabra, cuando vemos sus promesas, debemos nosotros ir de esperanza contra esperanza y decir, si esto es palabra de Dios, Dios lo va a hacer. Confío plenamente en las cosas de Dios. Porque en la Biblia están escritos los ejemplos para que yo los pueda leer, para que usted los pueda leer y tengamos fe y sigamos avanzando. Solamente quise hacer un paréntesis, hermano, con respecto a esto de que podemos caer ya en el ejercicio diario del Evangelio, comenzar a decir cosas que a lo mejor no son tan real. Más la fe genuina es la que hace que centra nuestra propia capacidad de creer en algo. Fíjese que llamar las cosas que no son como si fuese, va más allá de un milagro físico de Dios. Él, yo siendo pecador, me llamó justo delante de Dios, haciendo pecador a alguien que no era pecador, que era Jesús. Solamente, pero por la declaración de Él, solamente por la afirmación de Él, solamente por su palabra, solamente porque Él tenía, ¿cierto?, un propósito eterno. Él es poderoso para declarar las cosas. Y yo confío en esa declaración que ha hecho Dios, ¿cierto?, declarándome justo, siendo yo un pecador, declarándome, ¿cierto?, justicia a través de la fe que he puesto en Él. Por tanto, hermanos, ¿dónde quiero dejar la enseñanza en esto? De que Abraham sea nuestro ejemplo de fe. Siga creyendo en Dios por sobre todas las cosas, aún en esta situación tan difícil que estamos viviendo. Entonces, la exhortación va un poco, cuídate, ten cuidado con lo que hablas, con lo que dices, ¿cierto? La práctica de decretar. A veces cuando comenzamos nosotros a decretar cosas, cuando nosotros comenzamos a decir cosas para que se hagan, le bajamos, ¿cierto? Dejamos de lado la cruz, dejamos de lado, ¿cierto?, a ese Dios que es todopoderoso, que es un Dios todopoderoso y que va a hacer las cosas Él.
Muy a menudo me encuentro con hermanos que decretan y que dicen cosas. Y no es que estén equivocados o errados o que no sean hijos de Dios, pero es una mala aplicación. No es una aplicación muy correcta, muy sana, porque le quitamos la gloria al Señor. Dios lo va a hacer, sin duda, porque Él es fiel, Él es poderoso. Por tanto, hermano, la fe no es un medio para obtener todo lo que queramos. La otra vez yo hablé de esto, ¿se acuerdan? No porque entonces recibamos el don de orar, el don de conocer las cosas, el don de poder interpretar bien, no significa entonces que yo me apropio de esto y ya no dependa más de Dios. Y deje de lado estas cosas, ¿cierto? Y diga, de aquí en adelante, y lo que yo diga, ¿cierto? Dios me habló, yo lo decreto, yo lo digo, en el nombre del Señor. La exhortación está primero en creer como Abraham le creyó a Dios, en la palabra de Dios, lo que Dios dijo, lo que salió de su boca. Y lo que Abraham aportó a esa promesa que se cumplió en él fue fe. De igual forma, hermanos, en estos tiempos, para nosotros, debemos confiar lo que Dios habla diariamente en su palabra, lo que Él decreta, que llaman las cosas que no son como si fuesen, y yo las creo. ¿Sabe por qué es importante sí creer en eso? Porque puedo entender quizá no toda la magnitud, porque tenemos una mente, ¿cierto?, finita, pero sí me da fe diciendo que si Dios es poderoso para hacer esas cosas, Él puede librarme de algunas cosas que estoy pasando, hermano, o que usted está pasando, aflicción, alguna enfermedad, preocupación, dinero. Todo lo que estamos viviendo, todo lo que la pandemia ha traído, hermano, la convivencia en la casa, la calor, convivir con los vecinos. Dios es poderoso. ¿Para qué? Para que ponga gozo en nosotros, para que ponga gozo en ti, hermano. Solamente la palabra de Dios se lee para rescatar que sigas, que avances. Aunque de repente no veamos nada, no significa de que Dios no lo vaya a hacer, hermano. Dios existe y es poderoso para hacer las cosas. No todo lo que yo pueda pedir, Dios me lo va a dar, ¿cierto? A veces puede ser caprichos, pero conforme a su voluntad, si pedimos conforme a lo que Él tiene destinado, Él lo va a hacer, hermano. Él es fiel. Esperanza contra esperanza, Abraham luchó. Sea esta mañana, hermano, lo mismo. Lo que sí enseña la palabra de Dios es confiar totalmente en las cosas de Dios. Poner la confianza en Él, como Él es el único capaz de hacer lo imposible. Para Él todo es posible, hermano. Por eso es que te insto una vez más a que leas la palabra de Dios, a que la memorices, que le des vuelta, llévala en tu caminar día tras día. Pégala en tu frente, en tu corazón, en tus huesos. No te digo que con esto está prohibido que tú lo pongas en práctica, pero di a tu corazón, hermano. Más que de declararlo, dilo a tu corazón. Él lo va a hacer porque Él es poderoso. Si lo hizo en Abraham, que era imposible tener hijos, ¿cuánto más en mí? A lo mejor tú no estás pidiendo un hijo. A lo mejor estás pasando una situación adversa, una situación difícil. Por eso es que yo los insto a leer y buscar en Abraham el ejemplo. Cada vez que Abraham, voy a decir algo, cada vez que Abraham se miraba al espejo, cada vez que yo me veo al espejo, veo la imposibilidad de poder avanzar. Pero con la ayuda de Dios, como tengo la palabra memorizada en mi mente, en mi espíritu, en mis huesos, digo, el Señor lo va a hacer. Él es poderoso, porque Él da vida a los muertos, como dice el versículo, y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él estaba plenamente convencido, mire, en el versículo 21 dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. De igual forma, hermanos, en esta mañana, esta palabra sea también, aprópiate, eso sí, hazla para ti esta palabra. Y di, yo estoy plenamente convencido que Dios es poderoso para hacer todo lo que Él ha prometido en mi vida. Porque también como si en Abraham creyó y se le contó por justicia, también en ti y en mí, si creemos en ese Dios que es poderoso, será contado por justicia, hermano.
Anímate. En cada oración dile: Dios, dame gozo. Dame gozo. Ayúdame a entender tu palabra con el Espíritu Santo. Exígete, hermano, con la lectura diaria de la palabra de Dios. Como te decía antes, memorizando, meditando. Porque cree en ella, el Señor lo contará como justicia. Porque estás aplicando fe. Él se agrada cuando nosotros, sus hijos, porque Él es nuestro Padre, tenemos fe en su palabra. Anímate, hermano. Concéntrate en las cosas de Dios. Concéntrate solamente en esto. Lee el capítulo entero del versículo 4 para que tomes una idea general. ¿Qué hizo Abraham? Que le fue contado por justicia. En esta mañana, hermano querido, te hago un llamado. Cree en la palabra de Dios. Confía en ella. Porque en el que hemos creído, llama a las cosas que no son como si fuesen. Él es poderoso para hacerlo, hermano. Nada es imposible para ti. Y a su tiempo y conforme a su voluntad, Él te va a contestar. Él tiene promesas. Dios cumplirá su propósito en mí, dice su palabra. Cumplirá su propósito en ti. Por tanto, una vez más, anímate. Pide gozo. Pide revelación a través de la lectura, para que día tras día, en este día, camines con gozo y te enfrentes a la adversidad de la vida diaria con gozo, creyendo de que Dios lo va a hacer, pensando, porque tú has anidado en tu corazón la palabra de Dios. Aún Jesús, en la tentación, no decretó, dijo: escrito está. Aún Jesús, hermano, en la tentación en el desierto dijo: escrito está. Escrito está. Sea tu vivir diario, hermano querido, ante la adversidad de la vida, ante los problemas que te puedas enfrentar, escrito está. No temeré. Dios está conmigo. Porque llama a las cosas que no son como si fuesen. Yo he creído aquel que dice el versículo que da vida a los muertos. Él es poderoso. Por tanto, anímate, hermano. Camina. Jesús dijo: escrito está. Escrito está. Abraham dijo: Jehová lo dijo. Dios lo dijo y lo va a hacer. Cierra tus ojos, hermano. Y demos una breve oración diciendo: Señor, gracias por esta palabra, gracias por esta revelación, en donde podemos entender, creer, porque tú pones eso en nuestro corazón, de que tú eres un Dios poderoso y que usted va a cumplir las promesas. Usted lo hará, Padre Celestial. Gracias, muchas gracias. Despedimos esto, ¿cierto?, con una breve, otra canción más de adoración. Mira qué oportuna la canción. Eres fiel, eres fiel. Que el Señor te guarde y sigue leyendo la lectura de la palabra de Dios. Que el Señor te guarde, hermano. Fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos.
fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Diga, eres fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú 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 eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. 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 Diga, gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres Señor. Diga fuerte, eres fiel. Agradecidos una vez más. Qué alegría nos provoca alabar a nuestro Dios. Qué alegría cuando esa palabra también está en plena armonía, en plena concordancia con lo que el Señor está haciendo con cada uno de nosotros. Agradecidos por su fidelidad. ¿Sabe? La palabra decía que Él llama a las cosas que no son como que si fuesen. Que la paz de Dios, esa que sobrepasa todo entendimiento, sea con cada familia, con cada mujer, con cada hombre, con cada niño, con cada adulto mayor. Que esta semana podamos gozar de su fidelidad, de su gracia. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que el Señor en su bondad cubra a la familia. Hasta el martes y que Dios les bendiga. Porque los más hermosos recuerdos están en nuestra casa, este verano nos cuidamos para volver a estar juntos. Nos despedimos por estos meses de algunas reuniones, pero no dejaremos de estar conectados en nuestras redes sociales.
Seguimos en este camino para que cada martes a las 20 horas podamos juntos orar a nuestro Dios. Y sin importar si estás solo o en familia, todos los domingos a las 11:30 disfrutaremos de las alabanzas y de una palabra que le refrescará. Queremos volver a nuestra casa, pero crearemos en este especial verano nuevos y hermosos recuerdos. No olvides mantener todas las medidas sanitarias, como tampoco puedes olvidar visitarnos. ¿Dónde? En todas nuestras redes sociales, ya que estaremos unidos a través de ellas. Está solo un clic del encuentro, para así seguir juntos creando puentes.